Los avances tecnológicos de las últimas décadas del pasado siglo posibilitaron importantes logros en el campo de la medicina, especialmente en la cirugía mínimamente invasiva. En Cuba se incorporó la cirugía laparoscópica para el tratamiento de la litiasis vesicular, entre otras, pero hoy ya se aplica en distintos tipos de cánceres. De la cirugía de mínimo acceso aplicada al cáncer hablaremos hoy en Saludarte. Yo nunca me imaginé que para una cirugía de cáncer me iba a hacer por mínimo acceso. Ya estoy bien porque yo apenas 15 días me siento bastante bien ya. Yo hubiera querido que toda la que yo me hubiera hecho hubiera sido como él. Doctor, ¿qué es la cirugía de mínimo acceso? La cirugía de mínimo acceso, conocida también internacionalmente como cirugía mínimamente invasiva en muchos países, incluye a un conjunto de técnicas en las cuales el acceso quirúrgico al área operatoria se consigue solo a través de pequeñas incisiones y en las cuales generalmente se necesitan de instrumentos dedicados, dentro de los cuales los endoscopios, que no son más que sistemas ópticos para mirar dentro de las cavidades, a los cuales se le acoplan una cámara, permiten precisamente la visualización y la realización de estos procederes. Sin embargo, hablar de la cirugía mínimamente invasiva o de mínimo acceso solo como técnicas quirúrgicas no sería adecuado porque en realidad ellas han representado un nuevo paradigma en el mundo quirúrgico, ya que estos procedimientos en muchas ocasiones han logrado transformar algoritmos de tratamiento y convertirse en estándar de tratamiento para muchas operaciones. ¿Y cuándo se aplicó por primera vez en Cuba la cirugía de mínimo acceso a pacientes con cáncer? La primera cirugía oncológica de este tipo, laparoscópica, se realizó en el año 1995 por nuestro grupo de trabajo en el Centro de Cirugía Endoscópica, situado en aquella época como servicio del Hospital Calixto García y que hoy funge como Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso. El Centro de Cirugía de Mínimo Acceso ha entrenado a un gran número de profesionales especializados en las intervenciones quirúrgicas mínimamente invasivas, pero con el nuevo centro de entrenamiento se capacitan a más de 30 cirujanos al unísono en esos novedosos laboratorios en diversas modalidades de cursos. Ello permitirá instruir a más de 700 galenos al año, una cifra que triplica las estadísticas anuales. Doctor, ¿cuál es la ventaja de la aplicación de este tipo de técnicas mínimamente invasivas en pacientes con cáncer? Una de las importancias que tiene esta cirugía precisamente es que el paciente oncológico es un paciente especial, ya pues, físicamente por la dolencia que tiene y psicológicamente lo que conlleva tener un cáncer. Entonces, estos pacientes uno tiene que minimizarles las dolencias. Y la cirugía de mínimo acceso precisamente hace que el trauma sea menor, estos pacientes se recuperan más rápido, estos pacientes al operarse por una vía, por un puerto, por mínimo acceso, estos pacientes se reincorporan más rápido a la quimioterapia, estos pacientes reciben menos necesidad de medicamentos porque tienen menos dolor, la ruptura de músculos y estructuras que hay que hacer en la cirugía convencional y abierta por el mínimo acceso es menor. Entonces los resultados son evidentemente superiores. El proceso de operación fue primero, hice todo el tratamiento que me mandaron a hacer aquí, todas las pruebas, y de ahí fue ya, cuando ya se terminó de hacer todas las pruebas, me dijeron que me iban a avisar por teléfono. Hubo la junta de médicos primero, antes de eso. Hubo una junta de médicos donde se decidió que me iban a operar porque era maligno y había que operarme. Y yo le dije que estaba de acuerdo. Después que te operaron, ¿cómo fue tu recuperación? Bueno, yo me sentí muy bien. En el mismo salón recuperé. Hablé con el doctor. Me llevaron para la sala de recuperación. De la sala de recuperación me llevaron para la terapia por si había alguna hemorragia. Después, al otro día, me llevaron para la sala y estuve exclusivamente, el 21 ya me dieron de alta. Me avisaron para operarme un martes para ingresar, ¿no? Y la operación, bueno, un martes para operarme el jueves, ¿no? Pero la operación en sí se realizó el viernes. ¿Le explicaron entonces los médicos que la operación iba a ser por mínimo acceso? Realmente, como me dijeron que era por mínimo acceso, pues me cayó un alivio tremendo, ¿no? Porque había visto otras operaciones del pulmón. Y bueno, ya fui más decidido a la operación.
Yo pensé que iba a ser, vaya, inmensa la herida, pero no, fíjate que cuando el enfermero en terapia, ya el segundo día me quitó la venda, yo pensé que tenía una cantidad de puntos y me dice, no, 4 puntos nada más que te cogimos. Digo, no puede ser. ¿Y cuándo se aplicó por primera vez en Cuba la cirugía de mínimo acceso a pacientes con cáncer? En nuestro país, respondiendo a tu pregunta, la primera cirugía para pacientes con cáncer realizada de este tipo, haciendo la salvedad de las operaciones que previamente habían realizado los endoscopistas en terapéuticas endoluminales, fundamentalmente en pequeños tumores in situ. La primera cirugía oncológica de este tipo, laparoscópica, se realizó en el año 1995 por nuestro grupo de trabajo en el Centro de Cirugía Endoscópica, situado en aquella época como servicio del Hospital Calixto García y que hoy funge como Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso. Sin embargo, el desarrollo de las técnicas mínimamente invasivas en los pacientes con cáncer, a pesar de que fue realizada, digamos, precozmente en la primera década del 90, durante estos años se vio frenada, y se vio frenada en lo fundamental porque los pacientes que son sometidos a una cirugía por un cáncer, el objetivo fundamental es curar al paciente de la enfermedad, independientemente de la técnica quirúrgica que se emplee. Y curar la enfermedad significa, o significaba en el paradigma de la cirugía convencional, extraer todo el tejido que pudiera estar comprometido con la enfermedad, para lo cual generalmente siempre se han empleado grandes incisiones. Comprenderás que curar la enfermedad significa resultados en el largo plazo desde el punto de vista oncológico, es decir, no recidiva de la enfermedad y curación de la misma. Y por lo tanto, a pesar de que se realizaron precozmente, hasta que no aparecieron en la literatura publicados grandes estudios randomizados, multicéntricos, que demostraron la efectividad de la cirugía mínimamente invasiva en cuanto a resultados oncológicos a largo plazo, estas no fueron en realidad plenamente aceptadas por la comunidad quirúrgica internacional. Estos estudios vieron su luz a finales de la década de los 90, principios del año 2000, y fundamentalmente en la cirugía de colon y posteriormente en la cirugía del recto, que son en realidad hoy día los procedimientos que han sido más estandarizados y realizados a nivel internacional. Doctor, y recientemente se realizó por primera vez en Cuba una cirugía de mínimo acceso en el esófago. Cuéntame de ese proceder. La cirugía de mínimo acceso en esófago es una cirugía compleja. El esófago de por sí lleva una cirugía muy compleja, muy complicada, y lograr hacerla por mínimo acceso también lleva un proceso. Durante años llevamos una serie de compañeros entrenándonos, preparándonos en las distintas líneas del hospital, pulmón, colon, y el esófago. Finalmente ya se dieron las condiciones tecnológicas y las condiciones de entrenamiento y se llevó a cabo esta primera cirugía. El paciente evolucionó muy bien, los resultados eran los esperados, se vio la diferencia que esperábamos tener entre la cirugía abierta y la cirugía de mínimo acceso, y ya abrió un camino hacia otras líneas de trabajo. Doctor, ¿todos los pacientes con enfermedades oncológicas pueden realizársele la cirugía de mínimo acceso o tiene especificidades? Existen indicaciones. No todos los pacientes pueden ser operados por mínimo acceso. Con el desarrollo tecnológico, es decir, óptica más moderna, instrumental más especializado y el entrenamiento, desde luego, y las curvas de aprendizaje, se ha logrado acceder a más líneas, a más órganos, páncreas, el hígado, pero no todos los casos de cada línea pueden ser. Hay indicaciones, hay pacientes que tienen operaciones previas, pacientes que tienen tumores inaccesibles por esta vía. Existen indicaciones que en la medida que aparece más desarrollo tecnológico, más óptica, mejor instrumentario, en la medida que estamos más calificados, pues las indicaciones serán mayores. Las ventajas de este tipo de cirugía para el paciente oncológico son las mismas que las que tributan a los pacientes de otro tipo. Es decir, es muy sabido, ventajas relacionadas con la disminución de las complicaciones asociadas a la ausencia de una gran herida, la disminución de la morbilidad, del dolor postoperatorio, la disminución del sangramiento intraoperatorio, la recuperación más precoz, las ventajas estéticas inclusive. Ahora, en el paciente oncológico,
hay algunas ventajas que también son importantes a destacar. En primer lugar, hay que decir que aunque parezca paradójico, en la cirugía mínimamente invasiva, las disecciones que realiza el cirujano deben ser mucho más meticulosas y se usan para ello instrumentos que le permiten hacer disecciones muy poco sangrantes. Y esa meticulosidad es la que favorece el hecho, documentado en la literatura, de que las resecciones en ocasiones son muchas más amplias en cirugía mínimamente invasiva que en la cirugía convencional, como ocurre, por ejemplo, en el cáncer colorectal. Y ello a su vez redunda en beneficios a largo plazo desde el punto de vista de tratamiento oncológico, y del resultado oncológico en este tipo de pacientes. Con el entrenamiento en el Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso y en países como México, España y Estados Unidos, ha avanzado este proceder. Por supuesto, ha sido determinante la constancia y motivación del personal médico. Va unida al desarrollo tecnológico. De entrada, la cirugía convencional se hace con incisiones donde uno explora abdomen, tórax, cavidades con sus manos. Ya la cirugía de mínimo acceso no va a ser con tus manos. Tú vas a entrar por un orificio a trabajar órganos. Entonces, tú necesitas de un desarrollo tecnológico, de perfeccionamiento de instrumentos que tú puedas acceder a esos lugares, que puedan disecar, agarrar, que la visión, tú no vas a tener tu vista, la visión es mediante ópticas. Entonces tú necesitas que cada día se desarrollen mejores ópticas que te den luz, que te den visión de lugares más lejanos en las distintas cavidades. Como tiene un gran componente tecnológico, necesita prácticamente de muchas esferas, de técnicos de telecomunicaciones, de ingenieros, del personal de enfermería, es decir, todos están implicados en el aprendizaje del mismo. Y para ello, la manera o la forma de optimizar a su vez el entrenamiento es en centros de entrenamiento que inserten la simulación en grandes áreas para poder acortar la curva de aprendizaje de los cirujanos. Lleva un entrenamiento básico en el cual tú vas a dominar el proceder, las técnicas, pero después lleva un entrenamiento avanzado en cada localización. Si tú vas a hacer cirugía de pulmón o de mediastino, o cirugía de colon, o ginecológica, urológica, tú tienes que tener entrenamientos especializados en esas líneas. Todo el entrenamiento de cirugía de mínimo acceso lleva curvas de aprendizaje. Doctor, ¿y en este hospital cuáles son las cirugías más realizadas por mínimo acceso? Como parte del desarrollo, las líneas de desarrollo de la institución, está la cirugía de mínimo acceso entre las principales líneas a desarrollar en estos años. Durante los últimos años se han ido incorporando patologías a la cirugía de mínimo acceso. Hoy en día se hace cirugía de mínimo acceso en esta institución, en el servicio de urología, en el servicio de cabeza y cuello, en el servicio de ginecología y en el servicio de cirugía de tórax y abdomen. De acuerdo al desarrollo tecnológico y a la experiencia, se incorporarán nuevas patologías. Se incorporó esófago ahora, ya se hizo un caso por cirugía de mínimo acceso, igual que la cirugía del sistema nervioso, que ya se está haciendo en esta institución con muy buenos resultados. Pensamos en los próximos años poder incorporar la cirugía de estómago, la cirugía de páncreas y la cirugía de hígado y vías biliares. Son las principales, se operan ya bastantes casos de colon y recto. En el caso de la cirugía de pulmón, nosotros somos los pioneros en el país en la cirugía de un solo puerto. Desde el 2001-2002 empezamos a hacer la cirugía de mínimo acceso en pulmón, en cáncer de pulmón, y ya a partir del 2016 empezamos a hacer la cirugía por un solo puerto. Se hizo en el 2016 la primera cirugía uniportal en el país y en América. La cirugía de mínimo acceso trae muchas ventajas, menos complicaciones, menos estancia hospitalaria, menos sangramiento y menos trauma, así como una mejor recuperación. La ventaja de una operación pequeña es muy buena porque las que yo he tenido, todas han sido grandes. Muy bien todo. La recuperación fue rápida y me siento bastante bien. Yo me siento entero. Esta ni se ve, esta parece lo que fue una picada de mosquito. Aunque en el paradigma de la cirugía convencional era común escuchar el proverbio grandes cirugías era igual a grandes cirujanos, no sería correcto hablar ahora en el nuevo paradigma de la cirugía mínimamente invasiva, pequeñas incisiones igual a grandes cirujanos.
cuando en realidad lo que se trata es de, como proverbio que debe acompañar al paradigma actual, a la cirugía indicada en el paciente indicado y en el momento indicado. Es en realidad lo que debe ser, porque hoy día se disponen de muchos procedimientos y cada paciente puede necesitar uno u otro procedimiento en cuestión. Por eso es que se habla paciente indicado, tratamiento indicado y momento indicado. El Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología es el centro de referencia para el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Aquí se atienden entre el 15 y el 18% de los pacientes con esta enfermedad en el país. La cirugía de mínimo acceso requiere de una alta tecnología y materiales costosos, pero su desarrollo es prioridad para el sistema de salud nacional. Por hoy es todo. La próxima semana no faltes. Dame el placer de volver a saludarte.